Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse. Hoy vamos a tener un programa interesante, en profundidad. Va a estar con nosotros quien fue el presidente de la Cámara de Diputados, hoy a punto de quedar como titular del bloque oficialista, del Frente Progresista, Eduardo Di Polina, para charlar de un panorama que se vive en la legislatura, además de inédito, con cuestiones que a mí me sorprenden, como por ejemplo con la salida de Lamberto hacia el Ministerio de Seguridad, que le queden al socialismo, al partido de gobierno, solamente 3 legisladores, y cómo es y cómo será la articulación, la búsqueda de consenso, no solamente con el partido justicialista, que tiene la mayoría, sino también con los socios radicales, además de cuestiones que se empiezan a hablar en la política argentina. Se dijo, y dijimos todos, bueno, este va a ser un año despejado de calendarios electorales. Es así, no hay elecciones en el 2012, pero ya comenzó la búsqueda de posicionamientos, de estrategias, de tácticas, de acuerdos, porque hay una creencia en el mundillo político de que el gobierno nacional va a adelantar las elecciones. Entonces, cuando salga el anuncio de ese adelantamiento de las elecciones en 2013, bueno, los partidos deberán tener más o menos preparada su batería electoral, su estrategia electoral. ¿Qué va a pasar con el Frente Amplio Progresista en Santa Fe, el FAP? Se da una particularidad, ¿no? El Frente Progresista Santafesino está integrado por radicales, por socialistas y por Coalición Cívica. El Frente Amplio Progresista Nacional no está integrado por socialistas, Coalición Cívica y radicalismo. Digo, irán separados a los comicios en listas separadas. Eso le va a posibilitar abrigar algunas chances más de éxito a otros partidos. ¿Habrá finalmente una lista común o se aplicará, se buscará el instrumento de las elecciones primarias, las primarias abiertas, las internas abiertas, algo que la oposición no utilizó en las elecciones de octubre de 2011, dividió su oferta electoral y así le fue. Por el lado del peronismo asumió Freire la titularidad del partido después de mucho tiempo, creo que por primera vez desde que el kirchnerismo gobierna, hace 9 años, tiene el peronismo santafesino un cariz kirchnerista. Freire, muy vinculado a Rossi, viene de ese sector, y acá la pregunta es, ¿cómo va a articular el peronismo la candidatura? Hay ya un postulante que es Rossi. ¿Va a ser Rossi el primer candidato a diputado nacional? ¿Va a ser Obeid? Obeid es resistido por algunos sectores del kirchnerismo, como el caso del movimiento Evita. Y María Eugenia Bielsa, algunos dicen, no, nosotros vamos a buscar a Bielsa para que sea candidata a diputada nacional. A Bielsa le van a quedar 2 años más como diputada provincial. Habrá ahí también lista común, se hará uso de las primarias. Por el lado del PRO, la semana pasada en Buenos Aires, Mauricio Macri me decía que la idea del partido es jugar en Santa Fe con Del Cel candidato a diputado nacional, con Reutemann de candidato a senador nacional, pero es de aquí que hay un problema, no hay elecciones a senador nacional en la provincia de Santa Fe, eso sería para el 2015. Macri quiere llevar en su boleta presidencial a Reutemann como senador nacional. Y hay algunos intentos, ha habido, acá lo dijimos antes que nadie, por llevarse a Boazo. La gente de Buenos Aires ha hablado con Boazo para nuclearlo en el PRO. El problema de Boazo es que si hay acuerdo entre Barletta y Wiener, va a quedar desajustado, porque es muy crítico hacia el socialismo. Bueno, así se va planteando la realidad política provincial. Con una cuestión más, ¿qué
qué ha pasado con el paro del campo, qué pasa dentro de la Federación Agraria. Vamos a tener aquí, lo tuvimos a Barchetta hace 7 días, hoy va a estar Pedro Peretti, un hombre que estuvo muy vinculado a Eduardo Bussi y fue secretario gremial. Todo esto, después del corte, viene primero Eduardo Di Polino. La relación socialismo-radicalismo siempre atravesó algunos procesos traumáticos, fundamentalmente antes de las elecciones, donde los radicales pedían más cargos, donde después se quejaban. Hace poco también hubo como un gesto de rebeldía por algunas cuestiones vinculadas a la reforma tributaria. Digo, porque muchos lo sostienen, ¿este es el mejor momento en la relación socialismo-radicalismo? Yo creo que dentro de un frente, y eso ocurre en todos lados, en la Argentina y en cualquier frente que se constituye, siempre es algo donde está constituido por diferentes organizaciones políticas, diferentes culturas políticas. Y el frente en la provincia de Santa Fe tiene a la coalición cívica, al radicalismo, a la democracia progresista, al PARES, al sí, al Partido Socialista. O sea, esa propia constitución, esa propia composición lleva a que hay diferentes miradas y siempre hay una opinión, una visión que está en debate cuando hay un tema importante en cuestión, y siempre va a ser así por otra parte. Ocurrió así durante los 4 años anteriores, se pudo funcionar y muy bien. El Frente Progresista en la provincia de Santa Fe tiene un funcionamiento, tiene una mesa que se reúne cada 14 días con el gobernador presidiéndola, donde se discuten todos los temas. Pero bueno, digo, es propio de la participación de un frente y de sus integrantes, así que creo que se funcionó y bien y no tiene por qué ser distinto hacia el futuro. Se dijo por allí, cayó el ministro de Seguridad Corti porque Di Polino, Lifchitz y alguien más que no recuerdo. Lamberto. Sí. Hicieron lobby para que caiga. No, eso está muy lejos de la realidad porque primero vamos a definir la palabra lobby, que un lobby es un grupo que opera en pos de intereses determinados, que no tiene, más lejos de la realidad, imposible eso. Segundo, es evidente que algún sector de la prensa incorrectamente manejó ese término y además nunca estuvo en la voluntad política de nadie que Corti se vaya. Lo que ocurrió es muy simple. Nosotros somos un partido político y no hay grupos, ni divisiones, ni sectores que trabajan por una cosa u otra. Nosotros somos un partido político serio, que teníamos una reunión con el gobernador el otro lunes, donde teníamos que tratar justamente el tema reforma tributaria con el Partido Radical. Esa reunión iba a ser del Antonio Bonfatti, Rubén Galassi y los 3 legisladores que usted mencionó. Y bueno, y uno de los temas que surgió, como surgen tantos temas en una reunión de estas características, la gran preocupación que tenía el gobernador por el partido que se tenía que jugar en la ciudad de Santa Fe entre Rosario Central y Patronato. Y nos pidió una opinión acerca de qué opinábamos si se debía jugar el partido o no, porque además él tenía el convencimiento desde hacía varios días de que el partido se tenía que jugar, así que al igual que su ministro de gobierno. Y coincidimos los 5 que el partido se tenía que jugar porque objetivamente no había un argumento que impidiera la realización de ese partido, de manera tal que se jugaron los 2 partidos, el de Rosario Central, el de River Plate con Patronato, y fue un partido más como el que se juega cada fin de semana en la provincia de Santa Fe. Lamentablemente esto desencadenó en la actitud de quien era el ministro de Seguridad, que el gobernador le planteó claramente que él entendía que se debía jugar, que él se hacía cargo políticamente desde el punto de vista de la responsabilidad de cambiar esa directiva,
y por lo tanto, bueno, eso desencadenó en la renuncia de Leandro Corti, pero en absoluto esto fue por el partido. Primero, yo creo que un partido no hace renunciar a un ministro, y segundo, que esta fue una decisión, y las políticas de seguridad de la provincia de Santa Fe las dicta el gobernador de la provincia. El ministro, bueno, justamente como los ministros de todas las áreas, están por supuesto para debatir, para dar su opinión, pero para llevar adelante las políticas que dicta el gobernador, que fue el que A mí me parece, pasó casi desapercibido, es el paro que hizo el campo. Sí. ¿Ustedes consideran que fue un fracaso? Cuando digo ustedes, te pregunto a vos, porque después vamos a hablar de la realidad de Federación Agraria. Yo fui crítico del paro, cuando me consultaron si estaba de acuerdo, yo dije que no se podía nacionalizar un conflicto en la provincia de Buenos Aires, porque yo lo escuché a Eduardo, que muchas veces dijo de que en la provincia de Santa Fe las cosas en materia de impuesto inmobiliario rural se estaban manejando de mejor manera, con diálogo, una serie de cosas. Lo escuché al vicepresidente de Federación Agraria. Hubo más de 10 reuniones entre el asesor técnico de la Federación Agraria en materia impositiva, Tenaglia, con Beccari, el subsecretario de Ingresos Públicos, y hubo una audiencia en donde Bonfatti lo recibió a Eduardo diciendo de que esto se iba a tratar de otra manera. Entonces no es justo que una cosa que a lo mejor en Buenos Aires se manejó mal y en Santa Fe se maneje bien, se nacionalice. Yo, desde ese punto de vista, por supuesto fui solidario con los compañeros, por supuesto cumplí el paro a rajatabla y todos nuestros compañeros y nuestra gente lo cumplieron, pero me parece que no había condiciones políticas para hacer un paro de escala nacional. No lo había, no lo vi, y me parece que termina la mesa de enlace, termina siendo funcional al gobierno, ¿no es cierto? Porque no hay elemento opositor que aglutine más al oficialismo que cada vez que surge la mesa de enlace. Digo, en ese sentido nosotros hemos sido críticos de la mesa de enlace de hace bastante tiempo. Yo creo que la mesa de enlace cumplió un papel y terminada la 125 deberíamos cada uno haber retomado la autonomía, cada una de esas entidades, porque representamos intereses muy disímiles. Y bueno, yo creo que la persistencia de ese instrumento lo único que constituye es para que el oficialismo, que tiene una gran disputa interna, que uno lo ve, Scioli, Moyano, Cristina, La Cámpora, el movimiento Evita, todo lo que está dando vuelta ahí, cuando aparece la mesa de enlace es un aglutinador espontáneo, entonces es absolutamente funcional, pero bueno, esa no es la mirada que tienen los otros compañeros y nosotros la respetamos. La mirada de ustedes respecto a la reforma tributaria que está planteando Bonfatti, ¿es la misma? Porque algunos dicen, si hicieron paro y se molestaron tanto con lo que pasó en Buenos Aires, lo mismo debería suceder en Santa Fe. Teóricamente es como vos lo planteás, y ese es parte de la discusión interna que tenemos cuando hay operatoria cruzada de los partidos políticos adentro. La Federación Agraria no puede ser el furgón de cola de cualquier partido de la oposición. La Federación Agraria debe poner por encima de todos los intereses de los pequeños y medianos productores. Bueno, hay un diputado nacional que pertenece al socialismo, que es Barchetta. Bueno, por eso mismo te digo, hay un diputado nacional que pertenece al socialismo, al radicalismo, a la oposición, pero resulta que entonces nosotros lo que no queremos es quedar en medio del fuego cruzado entre el gobierno y la oposición. Si hay una cosa que sirve a los productores, bienvenida sea del oficialismo o sea de la oposición. Entonces, en ese marco es que nosotros, el tema de la reforma electoral de Santa Fe, tributaria, había algunas cuestiones que nosotros la veíamos positivamente, y todo el proceso de diálogo, de discusión con el gobierno, nosotros le planteamos al gobierno de entrada. Le dijimos, mire, que suscitó una polémica. Si ustedes aumentan el impuesto inmobiliario rural a todos por igual, es una medida de derecha. Si ustedes seccionan, segmentan, fraccionan y se discute seriamente, porque acá hay un debate equivocado en el tema del impuesto inmobiliario, Mauricio. Acá lo que hay que discutir es, desde Juan 23 para acá, por tomar la tradición cristiana en materia de la tierra, y si querés tomar la tradición marxista es lo mismo, lo que hay que discutir en la tierra es la función social de la tierra, en base a la seguridad y la soberanía alimentaria, cosa que no estuvo en ningún momento, en ninguna discusión, ni en Santa Fe ni en Buenos Aires. Se discutieron con pautas de la tierra como valor de mercado. Acá lo que hay que discutir es un instrumento, acá lo que hay que discutir es lo impositivo, lo tributario, como un instrumento no solo de recaudación, sino de protección de un sector frente a otro sector. Si nosotros decimos
que el sujeto agrario por excelencia de la etapa es el pequeño y mediano productor, está bien que el pequeño y mediano productor pague poco impuesto. Y si decimos que hay que desalentar la gran propiedad de la tierra, está bien que se discute un impuesto al latifundio, como lo tuvo esta provincia en la Constitución del año 30, bajo la inspiración de Lisandro de la Torre, y la ejecutó Luciano Molina, que puso un impuesto al latifundio, que eran quien tuviera más de 3.000 hectáreas en el sur y 5.000 en el norte, pagaba una tasa muy similar a lo que hizo el Pepe Mujica en Uruguay con el impuesto a la tierra que le puso, que seccionó la propiedad en tres etapas distintas, de hasta 500, hasta 1.500 y más de 1.500, le puso un impuesto especial. Digo, esos son los debates que nos ingresan en la Argentina, en el progresismo, que nos ingresa en un debate que nos pone en otra categoría, y no discutir el tema del impuesto inmobiliario con los valores de mercado o con los valores como si la tierra fuera solamente un bien de compra y de venta, que desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista histórico de la Federación Agraria nunca fue así. Porque digo, hay un antecedente que tiene que ver con Rosario. Rosario, el peronismo no gobierna desde el año 73. Hay dos generaciones que no saben lo que es el peronismo gobernando la ciudad. Han perdido los comicios, aquella elección que gana Wiener, y daría la sensación que mucho voto peronista se fue a Del Cel. Y lo digo porque vienen acá muchas referencias, Rico, otros dirigentes del kirchnerismo dicen, el peronismo santafesino tiene que alinearse con el gobierno nacional, con las políticas nacionales, con el kirchnerismo. Y a mí me parece que ahí entra en contradicción el peronismo santafesino. Sí, porque en realidad yo creo que el gobierno nacional representa mucho más que el kirchnerismo. De hecho, hay sectores que no tienen que ver con el peronismo ni con el kirchnerismo que votaron a Cristina. Y dentro del peronismo hay sectores que no son parte del kirchnerismo histórico, y que sin embargo avalan las políticas del gobierno, ¿sí? Entonces en el peronismo de Santa Fe pasa eso. Me parece que hay sectores que eligieron estar dentro del partido, que coincidimos con la política de la presidenta, porque la verdad yo tengo que ser muy sincera, muchas de las decisiones que ha tomado la presidenta tienen mucho que ver con el peronismo, con el peronismo histórico. Entonces yo, como dije al principio, yo soy profundamente peronista y la verdad que no puedo dejar de coincidir. Yo creo que mi momento político desde mis 18 años hasta ahora de mayor incomodidad deben haber sido los 2 años que pasé en un bloque que era del peronismo no kirchnerista, pero que estaba en alianza con partidos políticos que son oposición al peronismo. Entonces, la verdad que es una sinrazón que nosotros hayamos participado en reuniones del interbloque, por ejemplo, con Mónica Fein, a quien respeto muchísimo y creo que es una dirigente muy sólida, la intendenta hoy de Rosario, pero es del partido político del cual nosotros somos oposición en la provincia de Santa Fe. Entonces, en el marco de esta cuestión de fortalecer al partido político al cual yo pertenezco, hay que reconocer también cuáles son los aciertos que ha tenido este gobierno y sobre todo que tiene mucha raigambre peronista. Me parece que nadie le puede negar al kirchnerismo en Santa Fe que han defendido a la gestión de Néstor Kirchner cuando fue atacada, cuando hubo muchísima confrontación y le han puesto el cuerpo, y eso es valorable, ¿sí? Es muy valorable. Yo siempre digo, yo no soy kirchnerista y lo digo por respeto mismo a los kirchneristas, porque justamente en ese momento fue donde estuvimos opuestos, en una situación muy opuesta. Pero sí digo, la construcción política en cualquier democracia seria se hace con partidos políticos sólidos. Partidos políticos sólidos implica la posibilidad de contener posturas diferentes. Por supuesto, con un mandato que es el mandato de la gente. Siempre yo creo que hay que ser muy respetuosos internamente también en los partidos políticos respecto a las decisiones de la gente que marcan cuál es el sector político prioritario. Entonces, creo que ese es un poco el desarrollo de esta complejidad del peronismo y de lo que tiene que ver con el futuro. ¿Cómo observa? Porque si uno seguía por determinados medios y determinadas situaciones, parecería ser que el gobierno está en un momento de crisis. Uno observa fundamentalmente en Ciudad de Buenos Aires algunos cacerolazos y demás. A ver, cambiaron las circunstancias. Usted nota como
diputados oficialistas que que cambió algo importante en la relación gobierno-sociedad? No, a mí lo que me parece es que son como circunstancias que naturalmente siempre se dan. Cuando la presidenta sacó el año pasado el 54-55%, como llegó a su punto, un punto altísimo, es prácticamente imposible mantener ese nivel con cualquier gobernante, presidenta, gobernador, cualquiera, porque después viene la gestión, sobre todo en un año difícil como este, que todos sabíamos que tenemos un contexto internacional muy complejo. Yo creo que un gran porcentaje de gente está en sus cosas cotidianas y no tiene una opinión respecto al gobierno, la tiene a cualquier gobierno, pero específicamente en este caso, por lo que me preguntaba, al gobierno nacional, genera sus opiniones en los momentos en que tiene que votar, que ejercer su voto. Después trata de desarrollar su vida de acuerdo a las circunstancias que se van dando. Me parece que hay, sí, en ese 40 y pico % de gente que no votó por la presidenta, como una necesidad de canalizar su disconformidad, y al no haber partidos políticos que la canalicen, pasa esto del cacerolazo o los 20 puntos de la nata en la tele. O los 20 puntos de la nata en la tele, o la participación en los foros de los diarios. Por eso yo creo, a mí, y lo digo siempre, me parece absolutamente sano y necesario que haya diferencias y que haya partidos políticos que confronten. Creo que hay una ausencia de un partido político opositor, uno o dos, no más que eso. La verdad que la Argentina tiene partidos políticos para todos los gustos. Sí, históricos. Sí, no, pero digo, hay muchísimos partidos políticos chicos. A mí me parece que lo que es necesario es que se consoliden partidos políticos, lo que decíamos al principio, más allá de los liderazgos, partidos políticos fuertes. Sí, hay partidos políticos históricos, como el radicalismo, digamos, que me parece que está también en un debate interno que tendrá que saldar para poder hacer una buena oferta en el 2013. Pero, sobre todo, para que los ciudadanos que no adhieren al peronismo, porque yo muchas veces escucho digamos, siempre leo absolutamente todos los diarios y me informo y hablo con mucha gente que no está de acuerdo con el gobierno. Y la verdad es que la mayoría de las críticas son críticas a la persona o a la gestión de Cristina Kirchner. Al estilo, y muchas de las críticas de fondo son críticas que siempre se le hicieron al peronismo, ¿sí? Entonces, lógicamente, gente que nunca votó ni va a votar al peronismo, pero necesita un partido político que canalice esa demanda. Creo que eso es el desafío para el futuro. Coincido en una cosa con lo que decía Celia Arena, incluso lo he escrito. Me parece que mucha de la resistencia que ahora se visualiza con Cristina Fernández, porque tal vez hay medios que canalizan esta expresión, tiene más que ver con la irritabilidad que produce la presidenta entre quienes no la votaron. No creo que haya un fenómeno nuevo en ese punto de alguien que la votó en octubre y que hoy sale a la calle a tocar las cacerolas. Me parece que es gente que no la votó, que se cansó también de la oposición y que ahora viabiliza un poco más esa bronca. Pero les decía, me parece que tiene que ver más con el estilo, esta recurrencia a la cadena nacional, alguna cosa soberbia que trasluce la presidenta, que con la marcha del país. Es decir, a mí me parece que todavía no, la crisis económica no se ha posado en la Argentina como para decir, bueno, la cuestión, el rechazo viene por ese lado. Todavía, y ojalá no llegue nunca. Eso es lo que quería decir después de haber charlado con la diputada Celia Arena. Lo que no hay es oposición. Ese es el drama de la Argentina. Porque el kirchnerismo hace 9 años que gobierna. Uno ya sabe qué es el kirchnerismo. Es eso que está gobernando, ese es el plan, ese es el proyecto, retroceder dando 2 pasos para adelante. Ahora, ¿enfrente qué hay? Es la nada misma. Entonces eso es lo más peligroso que puede suceder en una democracia. Porque si bien a Cristina la votó
la mitad de la sociedad, la mitad no la votó y esa mitad no se siente representada en buena parte por ningún candidato. Y ahí aparece la tentación autoritaria de algunos. Cuando no se canaliza la oposición, cuando no se canaliza la bronca, aparecen la intolerancia, la violencia verbal y todas esas cuestiones. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves.